se nos va a acabar el verano. La semana que viene vienen 7 grados. Ya está una antena, pero no se está moviendo. Espérate un momentito, que tenía los auriculares un poco altos. Bueno, Liliana, buenos días. Buenos días a ti y a todos. Y a todas. Enhorabuena, ¿no? He visto artículos tuyos en el diario de Cádiz. Eso señala de que tu sesión aquí, en Atlético San Peñarroya, tiene... Exactamente, tiene tentáculos, sí. Ajá. Pues nada, yo estoy encantada ya con la oportunidad que me dan. Este artículo que se ha publicado el día 11, sábado pasado, es sobre la Atlántida. Y aclaro un par de cosas. O sea que si hay alguien interesado, que lo busquen por internet y lo lean. Hoy vamos a continuar con el tema de los galeones hundidos. Bueno, eso lo voy a dejar un poco aparcado porque me voy a dedicar más a la navegación moderna. Ponte este micro mejor, ¿vale? Este funciona mejor. Sí, lo que sé es que este tiene una copla de uno Madre de ellos. mía, que alcachofa. Venga, perfecto. Pues resulta que a mí me interesa muchísimo todo lo que navega. Es ya una especie de morbo lo que tengo por la mar, porque la mar encierra mucho misterio y mucha tragedia. Yo creo que es la zona de la naturaleza más peligrosa, puesto que la navegación se tiene que enfrentar a los elementos principalmente, luego ya a los fallos mecánicos y humanos, pero los elementos. Tú no te puedes imaginar lo que es enfrentarse a un huracán en la mar, o a una de esas olas gigantes que aparecen de pronto de la nada. Yo encontré una de ellas entre las Azores y Nueva York, y del miedo que tenía ni me mareé. Pero esas olas se forman sin razón. Creen que son escapes de butanos del fondo del mar, que producen de pronto esa reacción en la superficie. Y cuando un barco se encuentra en la situación que la ola le coge de través, vuelca. No solo una barquichuela de vela, sino un transatlántico. Ha ocurrido mucho. Hay que ver cómo están los fondos de los mares, todos sembrados de barcos, desde las naves, desde los galeones, las galeras, hasta el Titanic. Lo que hay en el fondo del mar es incansable. Te aviso de que está sonando la banda sonora del Titanic, que es preciosa, ¿no? Es muy emocionante. Del Titanic hemos hablado ya bastante, o sea que lo voy a dejar dormir en paz. Pero que todavía no ha acabado la herencia del Titanic y hay muchos detalles que comentar todavía. Porque aunque esté en un sueño que, por cierto, se está deshaciendo, yo creo que el Titanic no va a durar más de 20 años. Se va a convertir en polvo la chatarra. Hay que aprovechar para bajar a sacar fotografías, porque va a desaparecer el Titanic del fondo del mar. Se está corroyendo de tal forma que ya no va a quedar nada. Mira, yo no sé, ¿tú has buceado una vez entre pecios? ¿No has bajado en un pecio? Yo he buceado en el muellecito de Chipiona, en el muellecito con mis gafas que compramos. ¿De pesca submarina? No. Me ha dado mucho respeto bajar al fondo. Eso es lo que te digo. Mira, no hay nada tan escalofriante cuando estás buceando o vas a más profundidad y de repente te das cara con un pecio. No hay cosa más misteriosa. Yo ni la experiencia que he tenido buscando fantasmas en los castillos escoceses o bajando escaleras en la oscuridad, he tenido esa sensación que te oprime. Es una soledad fantasmagórica, es lo que yo te diría. Un pecio debajo del mar te da escalofrío. Yo he encontrado también un avión. Porque esto has dicho la palabra fantasmagórica. Tú vives y hemos dormido en su casa muy cerca de esa gran cementerio marino que es la barra de aquí. Ahora está frente a tu casa, frente a donde yo puedo ir algunas veces. Y por la noche te levantas, miras allí al horizonte y parece que escuchas los lamentos de las personas que murieron ahogadas allí. No me extraña, aunque nos llamemos piraos, pero existe la energía.
Sí, desde luego, eso sí, menos mal, porque ¿cómo es? Si estamos pirados, la pirotecnia, ¿no? ¿Cómo se diría? Ajá. ¿Cómo se diría? Estar pirado Estar pirado. viene de pirencia, de piratura. Claro. Bueno, pues no sé, podríamos buscarlo en el original. Lo voy a buscar en el diccionario. ¿De dónde viene lo de pirado? Yo creo que es un decir de la zona, ¿no? Sí, es un decir de por aquí, ¿no? En fin, mira, ya vamos progresando, vamos dejando a las galeras, a los galeones, a las naves, todo esto en el pasado, y nos vamos remontando al ritmo de la mecánica y Es de... un adjetivo, pirado. ¿Sí? Es un adjetivo. ¿Existe en el diccionario? Sí, sí. Calificamos al chalado, al trastornado, al alocado o al hilo de cable. Y viene del verbo pirar o pirarse, irse. Es una cosa que está ahí. Ah, sí, uno se va por ahí de paseo. Creo que es una palabra inventada, pero no. Es que el latín es extensísimo, ¿no? Que muchas veces estuvo de escape, él está pirado. Pira, fuga, que no tiene nada que ver con la otra pira, con la hoguera. Con la pira, ok. Una pira que viene, en este caso, del griego. La pira funeraria. Sí, porque yo no puedo calificar a Juana de Arco que estaba pirada para estar en una pira de fuego. Por los ingleses y por los franceses, por los dos. Bueno, hay que ver las derivaciones que ocurren en nuestros programas. Estamos hablando de los aviones, del Titanic y Company. Sí, no, pero eso es lo bueno que tiene la radio, ¿no? Que puedes irte por la rama del crucistrate, pero no perder la raíz, que son los barcos más famosos. Oye, y entramos ya aquí, hablamos de Titanic, pero ¿qué decimos del Mariceleste, del Lusitania, del Costa Concordia, del submarino Titán que se hundió el año pasado? Bueno, yo creo que se hundió este año. Lo de los submarinos ya, eso sí que es tragedia pura y fuerte. Lo de los submarinos. Mira, yo creo que el hombre que navega en un submarino está hecho de una pasta muy especial. Sí. Porque yo he estado en los submarinos metida de visita y tomándome un refresco y me da una claustrofobia, y eso que está en superficie y teníamos, las puertas abiertas para poder salir, pero el que va a una profundidad respetable y está en una misión de guerra, eso es para no dormir. Pues yo conozco submarinistas, precisamente un amigo íntimo de mi marido, como un hermano, es el que ha navegado durante la Segunda Guerra Mundial. Los dos, tranquila, no. Qué emoción, me siento importante con 2 micros. Me falta ya el de Putin. Bueno, pues mira, la Armada Invencible, por ejemplo, vamos prosperando, ¿verdad? Sí. Te lo menciono porque nos toca muy de cerca. Mira, España contra Inglaterra, eso lo sabemos todos. Nosotros llevamos 1000 galeones, 132 barcos contra los 80 ingleses. Eso ya para enterarnos. El que le dieran a este señor, a Medina Sidonia, el mando de todo esto y es invencible. Esto hay que cubrirlo con mucho tiempo, muchos detalles para no meter la pata en fechas, lugares y acontecimientos. Pero es que en el lugar que tuvo efecto esta batalla es peligrosísimo. Porque mira, el navegar te puedes enfrentar huracanes, oleaje, bajos, arrecifes y la niebla. La niebla es número 1 enemigo del navegante. Por más aparatos que lleve, mira lo que le pasó al Andrea Doria precisamente por la niebla. El Andrea Doria que salía era un transatlántico bellísimo. Yo lo conocí porque trabajaba en esa época en una agencia de turismo y vendíamos los pasajes. De la noche a la mañana me llaman y me dicen que se te ha hundido el Doria. No, yo no lo podía ni creer. Y resulta que entre las Azores y Nueva York, porque él salía de Génova, Italia, a Estados Unidos, atracando a Nueva York. Al llegar a Nantucket, que está a unos 14 kilómetros de Nueva York ya, el faro de Nantucket, había una niebla que era puré de guisante. Y de repente, a las 13 de la noche, a las 11 de la noche, de un día 13,
le embiste un barco, el Stockholm, por estribor, le hace una vía de agua y lo manda al garete. Porque se hundió en el mismo sitio y además está a 74 metros nada más de superficie. Está muy cercano. Que por cierto, mira, había muchísima gente interesada, bueno, muchos buceadores interesados en recuperar algo de la Andrea Doria. Y sobre todo iban, como siempre, por la caja fuerte. Porque confiaban en que entre los pasajeros habría gente que guardaban sus joyas y sus efectos personales de valor. Y todo el mundo quería encontrar la caja fuerte. Bueno, no la encontraban. Pasaron, no se fueron 4 años, entre 4 y 5 años, cuando finalmente un buceador lo encuentra, saca la caja fuerte. ¿Y tú sabes dónde la escondió o dónde la guardó antes de abrirla a los 4 siguientes años? En una piscina que hay en Long Island, en Nueva York, donde guardan tiburones, pero tiburones feroces, voraces. Allí metieron la caja fuerte en el agua, en la piscina. A ver quién va por la caja, con todo el personal nadando alrededor. Ya por fin lo abrieron y tú sabes lo que tenían, nada más que dinero. Dinero en papel italiano, dinero. Ni joyas, ni oros, ni lingotes. Pero qué curioso, ¿verdad? Guardar la caja fuerte. Estaba hablando de los naufragios, amor, el más reciente fue hace pocos meses. Un marino que fue con millonarios dentro del hotel, un sumergible pequeño. Qué horror lo del Titanic. Y perecieron todos. La presión que hay en las profundidades. Mira, todavía no estamos al 100% de salvamento marítimo. Nosotros estamos comentando ahora sobre el peligro del mar para la navegación normal, pero y los de salvamento. Y esos helicópteros que en pleno tifón se van al Caribe a salvar a lo mejor un yate que ha zozobrado y están los pobres en el agua con un salvavidas y aparecen los de guardacosta con esos helicópteros. Eso sí que se juega la vida. Y los que estudian los huracanes. Mira, pagaron $150,000 por la oportunidad de participar en tu noche. En una especie de tortugas. Mira, Andrés Merino, que era el señor que el viernes pasado que habló, si teníamos por ahí la lista de naufragios, no sé si lo recordará. Yo quiero contactarme con él porque tengo la lista, pero que se lo quiero directamente entregar a él. Andrés la ha escuchado, ¿no? Así que tú no te importa que yo le dé el teléfono. Que me llame. Que me llame, ¿no? Que me llame, que yo le. Dice un buen tema hoy, tanto el tema, porque es un hombre que vivido el mar y sabe que habrá pasado por 1000 situaciones extremas, muy probablemente. Y se ha navegado mucho por el Canal de la Mancha y por el Mar del Norte en una época en que aún, vamos a ver que aquí está, dice, en una época en que aún continuaban las minas. Esa es otra. La Segunda Guerra Mundial no se quitan las minas el siguiente día, ha prevalecido hasta prácticamente nuestros días. Y decía, era realmente terrible, que unos días pondré en mi página de Facebook un resumen de lo que era navegar por allí. Entonces yo me quedo con el teléfono de Diana y te lo paso para que os pongáis en contacto. Es interesantísimo hablar con este señor, porque mi padre también hizo mucho durante la guerra civil. Él estuvo. Diana, pues si alguien no lo sabe, era comandante de Marina, estuvo aquí en San Lucas, pero también comandante de Marina de Sevilla, ¿no? Sí, pero durante la guerra segunda mundial estuvo navegando en el Cantábrico y enfrentándose a unos temporales de estar 24 horas de pie, metido en las botas, chorreando agua, porque estaba en los bows, que es una especie de barcos especiales. Fíjate tú, habrá poca gente hoy día que ha navegado en un pailebot. Yo he navegado en un pailebot con un capitán que se llamaba, ay Dios mío, es un nombre del norte, Lecumberri, y que por cierto me dijo, es un lobo de mar. Este señor empezó en su juventud a torear y quería ser torero, pero no le fue bien y se hizo marino.
y resultó ser un marino de alma y cuerpo, era entregado al mar. Pues él me decía siempre que nos encontrábamos, me llevaba muchas veces a bordo con él, y me decía, Eliana, yo me quiero morir en mi barco. Todos los capitanes de barco tienen un especial cordón umbilical con el barco que conducen. Es una cosa muy curiosa lo que se produce cuando te dan el mando de un navío. Pues Lecumberri murió en el puente, le dio un ataque al corazón y murió en el puente de su barco, de este pailebot. El pailebot era que tenía vela. Para no explicar, porque si yo me meto en profundidad y empiezo a decir que si babor, estribor, que si la mayor o la menor, y la cubierta y la no sé qué, nadie me entiende y me dice que estoy pirada. Mira, caso curioso, hablando del San José, de este galeón que acaban de encontrar, con, ¿cuánto eran? 7 billones de riqueza a bordo. Tú sabes que cuando estaban buscando a Nuestra Señora de la Atocha, había un empresario norteamericano, Mel Fisher, que se interesó muchísimo. Incluso él estuvo en el Archivo de Indias de Sevilla investigando sobre galeones españoles. Bueno, pues este señor se le metió en la cabeza buscar a Nuestra Señora de Atocha. Estuvo años, porque la perseverancia de estos grandes investigadores submarinos, como yo digo, no tienen fecha. Bueno, pues este señor encontró la Atocha. Mira, los buceadores estaban al sur en Cayo Menor, en Florida. Si me permite una pequeña introducción, calcularon 20.000 millones de dólares. En San José. Es una estimación de un periódico que se llama Confidencial. Sigue con lo de Florida, que se nos va... Pues no, sí, es que encontró la Atocha, pero además de la forma casual, porque llevaban 3 o 4 años y no daban con la Atocha. Y de pronto bajan 2 buceadores de nada y menos en una profundidad también de unos 14 metros y ven un farollón, hacen así con el dedito, se caen unas langostas que estaban ahí aparcadas y de pronto ven ya monedas de plata. Empiezan a escarbar y no vean lo que apareció. El tesoro que llevaba la Atocha, de oro, de lingotos de oro, de plata, de mercurio y de piedras preciosas, porque a bordo del galeón iban 34 personajes muy importantes españoles, de la nobleza española, que se ahogaron, por cierto. Y aquí les otro saludo, además muy sentido y de corazón. Angie Abad Román. Buenos días, Diana y Raúl. Saludos y deciros lo interesante que es el tema que estáis tratando. Muchas gracias. Gracias por tu interés, cariño. Es una gran amiga y desde luego, y sí, esta cosa de los precios del naufragio y los que vivimos en esta zona, y ella vive también aquí con su segunda residencia, y le damos mucha importancia porque realmente la tiene. Ahí hay ahora mismo sepultado una cantidad de dinero que no sabemos valorarla, de Gibraltar hasta la Bahía del Caribe, hasta la Barra de Salud, la barrera enorme. Y bueno, el San José, por ejemplo, me apunta por aquí, Raúl, 200 toneladas de moneda de plata, esmeraldas y oro. Las esmeraldas, ¿por qué la gente? Bueno, es que la navegación también se extendía hasta el Pacífico. Y claro, llegaban a Colombia y se traían la esmeralda a tutiplé. Y las esmeraldas, como no sufren el deterioro, porque es piedra preciosa, tampoco el oro. El oro puede estar sumergido en el mar durante siglos que no pierden el brillo. Es una cosa que no le afecta. La plata es ya más fácil de destruir, pero el oro es mágico. Bueno, pues resulta que cuando están tratando lo de Nuestra Señora de Atocha y lo encuentran, empieza ya el interés de este señor por el San José, fíjate tú. Y ya quería, porque esto todo estaba en el 1980 y algo. Yo como hoy no estoy ni mirando los papeles porque todas estas cosas me las sé por mi interés en el tema. Pero ya entonces le interesaba lo de esto. Ay, por cierto, una triste cosa ocurrió, que el hijo
y la novia del hijo y otro submarinista del grupo de Mel Fisher, una noche decidieron bajar porque por la noche había más calma, era más fácil, llevaban las luces enfrente en el casco y decidieron bajar. ¿Y saben lo que ocurrió? Que de pronto se levantó una brisa bastante fuerte, porque se convirtió casi en un huracán. Volcó la chalupa y se ahogaron los tres. El hijo de Mel Fisher, como... No, de hecho, tú me contaste una vez que padeciste un naufragio y que salvaste la vida de auténtico milagro, ¿no? Bueno, es que yo me pasé la vida. Mi padre y mi madre me metieron a mí en un barco cuando yo tenía 6 semanas de edad. Y yo he pasado la mayor parte de mi vida de barco en barco, como la oca. Y yo quise ser marino mercante, no me permitieron. Fui entonces a Estados Unidos, intenté allí ingresar a la Academia de Marina Mercante y me dijeron que tampoco. Eso fue en los años principios 60, los late 50s, 50. Entonces me dijeron que fuera a Rusia. Y yo dije que no, que eso sí que no. Entonces volví a San Lucas de Barrameda y me aficioné al toreo y quise ser torera. Tampoco me permitieron, antes que a la mujer le dejaran torear. Entonces quise ser farista y no me admitieron. O sea que me casé. Ya eso es lo único que no me prohibieron, casarme. Pero yo le he pasado muy mal en la mar, muy mal los ratos. Hay una anécdota porque la vida relacionada con los barcos de Diana, que es su madre, Alicia Smirsky, cuando que fue a una espía, primero al servicio del Tercer Reich, y después cuando se entera de las atrocidades que está cometiendo el Tercer Reich, porque entonces no existía ninguna comunicación, estaban todos los medios completamente manipulados, no existía internet, no existía móviles, no había forma de enterarse qué estaba sucediendo en Alemania, hasta que mi tía, su hermana, le cuenta lo que está ocurriendo con el pueblo judío, en este caso, pues son los que la conocen. Y entonces ella decide cambiarse a los aliados. Pero ella se monta en un barco en Cádiz, yo no sé a dónde iba. No llegó, ahí está. Eso. Y ahí van a montar para mandarla a Argentina. Correcto. Pero le dicen, cuidado que a bordo van 2 espías secretos alemanes Sí, que te quieren matar. la iban a tirar al agua a la altura de las Azores. Es la mejor forma de no dejar ninguna huella. A mí me da miedo hablarte de eso porque no quiero dar ideas al personal. Pero si no quiero ver, no. Pero no, te digo lo de El crimen perfecto. Es un crucero de placer de un barco. Cuando tú quieres asesinar a alguien, embárcalo. Por ejemplo, tú te quieres deshacer de tu mujer o de tu marido, proponle un crucero de placer. Llévalo a bordo y en el momento preciso que puedas concretar, tíralo por la borda al agua. Ese es el crimen perfecto. Si yo te contara lo que me ocurrió a mí en un barco con un fantasma, auténtica historia para no dormir. Otro día para que, yo no sé si a la gente le interesa estos casos, pero está registrado en el Oloid. Todavía tiramos al cadáver, lo tiramos a la altura de las Azores. Yo tengo fotografías, porque yo no hablo nunca de piel para afuera. Yo siempre puedo demostrar lo que digo. Y tengo fotografías de eso, de cuando arrojamos al mar. Pero sale de lo que nosotros estamos cubriendo. Famosos naufragios. Y oye, ¿habría causas comunes para todo el naufragio? ¿Tiene que haber una tempestad? ¿Tiene que haber un huracán? ¿O existen otras causas? Tú sabes una cosa, Raúl, curiosa, que a pesar de toda la naturaleza de cuando se enfrenta uno contra ellos, como te he dicho, el oleaje, huracanes, niebla, después de todo eso ocurren cosas que se llaman lo inesperado, lo que uno no acepta. Por ejemplo, lo del Titanic. Todo ocurrió porque el oficial del Titanic, que se suponía que iba embarcado en ese mal viaje, dejó su puesto por una emergencia y hubo otro oficial que lo reemplazaba. En este intercambio se olvidó de entregarle la llave de una cabina donde estaban los gemelos a bordo del Titanic. Esa fue la clave principal.
Porque si los hombres que están en la, ¿cómo se llama? El puente. No, los de arriba. Bueno, ahora te lo diré. Fíjate, llevo 2 días sin dormir. En la... A ver si este señor que es tan interesante nos pasa la palabra. Andrés Merino. Donde dicen tierra, en la... ¿Los telégrafos? No, ahora te lo voy a decir porque me va a venir a la bueno, memoria. en la canastilla de... Sí, pero se dice... Sí. Sube a la... Bueno, ahora te lo digo. Bueno, si ellos tienen unos gemelos, no ocurre lo que ocurrió. Ese es otro caso. Nosotros cuando hemos cruzado el Atlántico siempre hemos estado muy pendientes de los icebergs, porque el iceberg es una masa gigantesca que se come un barco. Porque lo que dice así, la punta del iceberg, la famosa frase, y es cierto, es el nombre de ese sitio es la cofa, donde se ponen los marineros o los encargados de otear el horizonte, la cofa. La cofa. No, si antes o después me viene la memoria. El caso es que le falló el no contar con los gemelos. Y cuando vieron el iceberg, lo tenían encima. O sea, ¿qué es lo que te digo? No solo los elementos. Claro, el iceberg forma la parte más pequeña de esa masa de hielo enorme. Lo más pequeño, es como si te echa un hielo, pero un quinto de lo tuyo, se ve. Lo que va abajo es mucho mayor que lo que asoma. Un barco que llegaron a decir que no lo decía ni Dios, más o menos, no son palabras literales, pero que tenía ese don. Después de buscar la frase, porque era una especie de desafío a Dios, y no un solo viaje, desde Southampton a Nueva York. ¡Qué horror! Su viaje inicial, lo que había costado ese barco, y la gente que iban, los pasajeros eran todos la creme de la creme, figúrate, el viaje inicial del Titanic. Mira, hay muchísimos barcos que han desaparecido y que luego de pronto, al cabo de los años, aparecen en las nieblas, en el horizonte, como el holandés errante famoso, que era un barco que iba, porque hubo una época en el Cabo de Buena Esperanza, para ir los barcos, por ejemplo, los ingleses, que era la flota, al principio no, en la iniciación de los barcos, ya después de abandonar las galeones y las galeras, eso, los holandeses y los franceses eran los que dominaban el mar. Luego ya los se hicieron con el poderío los ingleses y los españoles, pero al principio fueron los holandeses. Bueno, pues el holandés errante, que se llama, era un barco de vela gigante que iba por las especies al Pacífico. Al cruzar por Sudáfrica, por el Cabo de Buena Esperanza, se levantó un temporal de 1000 pares. Y la tripulación le pidió al capitán que entraran en puerto para quitarse del peligro del temporal. Y el capitán dice, si yo puedo, si este barco, si yo tengo aquí un conocimiento para enfrentarme a lo que me venga. Pues nada, se hundió, desapareció. Y desde entonces aparece de vez en cuando navegando por la zona. Tanto es así que Jorge V, el rey de Inglaterra, cuando estaba haciendo las prácticas de marino, fue uno de los que lo vio navegando por el Cabo de Buena Esperanza. O sea que el Cabo de Hornos y de Buena Esperanza tiene castaña. Fue el capitán del Titanic, pero yo no creo que lo hiciera con intención de retar a Dios, ¿no? La frase santa fue que ni Dios puede con ni él. Dios lo podrá decir. Yo eso lo interpreto. Yo no creo que lo dijera. En tono metafórico. Y además no fue el capitán, fue el constructor. El creador del Titanic, ¿no? Sí, el capitán no. El capitán era y mira, por mala suerte era el último viaje que le tocaba. El capitán Smith era uno de los marinos con más prestigio y más conocimiento de la navegación. Si él hubiera estado al mando esa noche en el puente, tampoco ocurre esto. Claro. Lo que pasa es que era una noche en calma, todo muy tranquilo, no había niebla, y estaban estos en la cofa observando, pues nada. Aquí, si hay Andrés Marino ya nos dijo que era la cofa, decía que
se me viene de la memoria, me está acordando de la canastilla que trajo, no es la cofa. Dice, en niebla está comprobado que los prismáticos sirven para poco. El iceberg produce un cierto resplandor que se ve mejor sin prismático, incluso para hacer una buena vigilancia hay que quitarse las gafas. Además, los buques, muy interesante lo que está diciendo Matías de Marino, acá los buques permiten una serie de pitadas para avisar dónde se encuentran. Sí, sí. No sé si es No, pero eso más bien no en medio del Atlántico ni en medio de los mares, en sitios donde pueda haber navegación, desde luego. Los barcos tienen sus carreteras, como los aviones, tienen sus líneas de navegación. Y para evitar el choque, como pasó con el Estocolmo, con el Andrea Doria, que fue por culpa de la niebla, ellos van pitando, no me acuerdo cuándo, cada 3 minutos o cosas así, da una pitada. ¿Tú lo has oído aquí con alguna frecuencia? Yo lo he oído y lo sigo oyendo. Lo que para mí sigue siendo un misterio, yo no le voy a demandar frágil, porque Marcos flotaba en Mar Celeste. En Mar Celeste... Mar Celeste ha entregado a gente del cine, investigadores, aficionados a todos por igual. Es un bergantín que fue encontrado a la deriva en el Océano Atlántico, pero sin ningún pasajero y sin ninguna tripulación. Bueno, había 2 barcos, el Mar Celeste y el otro que no me acuerdo cuál era. Eran íntimos amigos los 2 capitanes. El capitán del Mar Celeste llevaba a bordo a su mujer y a una niña, su hija, que tenía unos 5 años, cosas así. Y luego llevaba un cargamento de alcohol etílico, ¿cómo es? Etílico. De Nueva York de vuelta a casa. El capitán del otro galeón, que iba del otro barco, que hacía la misma ruta, los 2 eran ingleses, pero trabajaban para Inglaterra, quedó con él en encontrarse en Gibraltar, porque iban a tocar a Gibraltar. El Mar Celeste salió antes y el otro siguió. Y a la altura de las Azores o por ahí, de pronto, para resumir, porque te puedo contar detalles, para resumir, a esa altura de las Islas Azores, distinguió en el horizonte el Mar Celeste. Y dice, ay, ¿qué hace esto todavía por aquí? Entonces intentó comunicarse con ellos y no respondían. Y decidió bajar con una chalupa y abordar el Mar Celeste a ver qué pasaba. Y es cuando encontró que estaba todo en orden, el cuaderno de bitácora al día. Incluso se cuenta que encontró una taza de té todavía templada y nadie a bordo. Entonces empiezan las especulaciones, que si la tripulación se bebió el alcohol etílico ese y se emborracharon y aquello fue Troya. No se sabe lo que pasó, porque además la mujer, nadie, ni el perro creía en la niña. Una nave como la Victoria, más o menos, creo que me puedo ubicar de Merino, con sus 3 palos, y estamos hablando de una nave más propia de los sitios. Ni rastro, pero no solo eso, mira, la mujer llevaba un piano, una pianola pequeñita en su camarote, y los tripulantes odiaban la molestia de la música de esta señora tocándolo el piano cuando lo tiraron al agua. Bueno, pues el capitán del otro barco, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, lo remolcó hasta Gibraltar. Tú sabes que cuando uno se encuentra un barco a la deriva en cualquier mar, toma posición, ya es tuyo. No es como encontrar un tesoro debajo del mar. Eso no, eso depende de la época del hundimiento del barco que lo llevaba, de la nacionalidad de la parte del mar que le tocó, todo eso. Esto no, esto tú encuentras un barco y es tuyo si está a la deriva. No sé si es a 3 millas. Aquí estaba muy interesante esa conversación, un profesional del mar, del amigo Andrés Méndez, en aquella época las pitadas no estaban reguladas. Desde el Titanic se creó el reglamento que regulaba las horas de escucha de radio. Es muy importante, porque el problema fue que no se escuchó la radio. Que también falló, Claro, el comunicado de radio. Ese fue el mayor problema en el hundimiento. Había radio, pero nadie escuchaba. Es que en el otro lado cambió la guardia, el que estaba encargado de la radio. Y
y oyó lo último que se oyó del Titanic era que todo era normal. Y ya hasta que de pronto el capitán entró en la cámara y dijo, comunicado SOS. Yo me imagino, la verdad, los que encontraron a María Celeste, verte un barco navegando sin tripulaciones, que me recuerdan que películas... Pero si hoy día todavía hay... Porque ha sido uno de los más enigmáticos naufragios Sí, de todos los tiempos. el Mari Celeste es el número 1 de buque fantasma. Bueno, pues el pobre capitán que tomó posesión del barco y lo llevó a Gibraltar y tal, en Gibraltar lo acusaron y lo llevaron a los tribunales diciendo que él había sido el que pirateó el barco, yo no sé, lo acusaron de tantas cosas falsas que por poco acaba de por vida en la cárcel, encima. Pero lo que tú dices, mira, el holandés errante, el Mari Celeste, hay otro, el Evalú. La gesta del Evalú también tiene castaña. Hay muchos barcos fantasmas. Y hoy día, yo he hablado con un chico que atravesó en una regata de esta transatlántica de Cádiz a La Habana, y toda la tripulación del barco donde iban vieron una nave errante, un barco fantasma. Los hay por ahí, por lo que sea, porque pierden, o hay no digo yo un motín, pero hay muchas razones para que el barco se abandone, creyendo a lo mejor que tiene una vía de agua que se va a hundir, y embarcan en los botes de salvamento y los dejan y resulta que el barco no se hunde y ya navega por su cuenta. Otra de las cosas que imponen mucho en los barcos hundidos es ver algún resto, no ya un esqueleto humano, pero pertenencia humana. Por ejemplo, un par de zapatos que están ahí juntitos, como yo vi una vez y me espeluzné. Oye, nada más que ver los zapatos. Es que en el Caribe el agua es muy transparente y se ven muchas cosas, y en el Caribe hay muchos peces hundidos. Yo no he encontrado ningún tesoro, pero también encontré un barco en las aguas de Ibiza. En Ibiza encontré también un pecio. Y esto está lleno. La barra de Guadalquivir, es una pena que yo tenga ya más años que Cristo, porque si no me empezaría a bucear otra vez. Esta barra del Guadalquivir está minada de galeones. ¿Te acuerdas lo que ocurrió con la familia Arizón? Que enviaron 3 galeones a América en tiempo de descubrimiento y la riqueza y tal y tal. Y para resumir, venían cargados de riqueza, como digo. Entonces se solía hacer una cosa, mira, en cada barco había un cofre donde tenía la cerradura 3 llaves. Una era la que pertenecía a la familia que lo enviaba, que había invertido en la misión. La segunda llave la llevaba el capitán del barco, y la tercera estaba en manos del otro lado, del que embarcaba la riqueza. Bueno, pues venían esas 3 naves, y a la altura de Cádiz le dijeron a la familia que ya estaban arribando en San Lucas. Subieron todos a la torre. Tú sabes que esas torres de vigilancia que se llaman sillas, porque parece una silla, que hay muchas torres en San Lucas, en Cádiz. Ahí subían para atisbar atisbar la arribada de los barcos. Aquí en San Lucas hay preciosas casas de cargadores de India. El proyecto inicial, en el año, Paco Pacheco estaba vivo, decía Raúl, hay un proyecto que no es caro, que se pueden conseguir fondos europeos. Vamos a ver si nuestras autoridades, nuestros políticos se mueven, porque son los que se tienen que mover, y reformar esas casas de cargadores de India y convertirla cada una de ellas, dedicársela a un país de los que pisó Magallanes y el Plan. ¡Qué bonito! Filipinas, Japón, Argentina, Chile, Brasil. Cada mes, los 36 meses que duró la navegación, 36 pabellones de cargadores de India. Fue una pena porque el proyecto era muy bonito, no era caro, pero yo, con todo mi respeto, aquí en San Lucas no estuvimos a la altura. No estuvimos a la altura, ¿verdad? Es lo mismo cuando yo propuse... de navegación más atrevido de la historia. La primera, cuéntame.
Hay por aquí otro que me llama la atención, dice el amigo Andrés, me dice, a un incendio que se cree que no puede controlarse, se abandona el buque y se extingue por sí solo. Ahí está. Eso es lo que te digo. Que cuando abandonan un buque porque creen, para salvar la piel, porque creen que el buque o va a zozobrar o sí, que se hunde. Y luego el buque sigue su navegación campante, se convierte en barco fantasma, porque ya navega a favor de las corrientes, de los vientos. El caso de María Celeste es un barco de madera. Hasta hoy no se sabe lo que ha pasado. No hay incendio que valga. Donde hay incendio es cuando en el Río de la Plata, en el estuario, se ve atrapado un barco alemán. El Admiral Graf Spee. Yo tengo una Se ve- campana se ve de ese atrapado. barco. Y son ellos, los propios tripulantes, los que le meten fuego al barco que había sido Bueno, reparado. lo hundieron, sí, porque si no caía en manos, sí, sí. Este era un barco que llegó a Argentina en la guerra y es una historia interesantísima. A mí me gustaría cubrir el tema, el Graf Spee. Pues mira qué casualidad que tengo la campana del puente, la campanita. En mi casa, para entrar en mi casa, el llamador en vez de ser la campana del Graf Spee. Qué casualidad que tú hayas sacado a colación el Graf Spee. Es un barco muy importante. Y me la trajo un marino argentino, nos la regaló. Cuando los británicos utilizaron los hallazgos, los restos del buque alemán para desarrollar contramedidas y toda esta historia, quedaron impactados por la precisión de los disparos, ¿no? Y entonces esperaban encontrar lo que se llama un telémetro, esa precisión que tenían los disparos. Es que mira, había muchos barcos que se dedicaban a colocar minas marinas por los mares, sobre todo en tiempos de guerra, claro. Y uno de ellos era él. Si mira, es impresionante el cementerio que nos rodea de barcos. Ahí mismo, enfrente, en el otro lado de Gibraltar, la otra cara, ya en el Mediterráneo, facing la costa de Málaga, hay un aircraft carrier, lo que lleva los aviones, ese barco. Portaaviones. Hay un portaavión hundido durante la Segunda Mundial. En el caso del almirante, y bueno, el telémetro, nos manda aquí mi amigo Diony, se aquí llevando la foto del telémetro del Graf Spee, que está exhibido, es una especie de estatua, con una fuente que hay al final de la calzada, pues ese telémetro que es enorme, muy grande, en el puerto de Montevideo, donde ellos le metieron fuego a barco. A mí me gustaría donar mi campana a un museo. Oye, y bueno, ¿qué ocurre? Vamos a San Lucas de Barrameda. Tenemos aquí unos casos visibles de naufragio. Y no frente a tu casa. Enfrente justo tengo un barco. Andrés Merino, cuando hay restos de un buque como el del barco La Roca, se supone un peligro para la aviación, ¿qué es lo que hay que hacer? Se supone que valga una boya. Pero que yo sepa, el barco de La Roca no tiene boya puesta. No tiene el perro, ¿no? Lo que sí tiene es la autopista, los barcos para ir y evitarlo. Eso es la boya verde, roja y amarilla. Esa fue otra, ¿eh? Ya que estás ahí atento a nuestro programa, y yo te lo agradezco muchísimo, ¿qué significado tiene la boya verde? ¿Qué significado tiene la boya roja? ¿Y qué significado tiene la boya amarilla? Que la vemos ahí cada vez, porque yo la hacemos todos los días. Y digo, ostras. La boya verde es un camino que te abren Sí, para donde... ocurrió en 1997, que no ocurriría de ahí para atrás. En los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX. Figúrate. El barco Largo naufragó en 1997. Creo que fue en la madrugada del 28 de febrero. Sí, fue una noche de temporal enorme. Tenía las dos anclas en el fondo, pero se le rompió la cadena y garreó. Garreó quiere decir que jala del ancla y sigue navegando. Con tan mala suerte que de toda la zona esta dio con el farallón dichoso y ahí se montó. Y lo curioso es que cuando un barco transporta arroz, ya date por perdido. Claro, Porque el arroz se moja, el agua, se infla, se triplica el peso. eso, pesa, hasta las ratas se van. Claro. Es que cuando dicen
está más perdido que el barco de arroz. Esta frase la escuchaba yo en 1960. Cuando allí donde mi casa está más perdido que el barco de arroz, porque hay muchos barcos de arroz hundidos. En el río de Guadalquivir hay otro. Y en las puertas fuera de Cádiz, enfrente. Eva Perón traía arroz para ayudar a los españoles en la fecha del hambre, a los 40, y uno de ellos se hundió. Y yo, ya que está aquí el amigo Andrés Merino, eso me gustaría que nos explicara eso de las boyas, el color de las boyas que están ahí. Lo voy a dejar a él que lo explique. Dice Andrés, hay mucha mitología local sobre la familia Arizón. Tuve de profesor de matemáticas a don Luis Arizón, y de cuando en cuando nos contaba historias interesantísimas para mí y de su familia. Es una pena que no se hayan recogido. Yo no conozco ninguna publicación sobre ello. Bueno, pues es que no he terminado la historia. Sí. Cuando estos señores de Arizón envían sus naves y vienen cargados de riqueza, les mandan el capitán un mensaje a la altura de Cádiz diciendo: señor, que estamos ya cerca de Sanlúcar, vamos a cruzar la barra del Guadalquivir. Entonces la familia entera se sube a la torre, a la silla esta que tienen, y están viendo la arribada de sus naves. Y es cuando el duque dice: ya ni Dios puede que yo me haga rico. Y justamente enfrente de sus ojos se hunden los tres, en la barra del Guadalquivir. Es curioso que los barcos, algunos barcos, me viene a la memoria dos, han dado origen a guerras fuertes, muy fuertes. Por ejemplo, en Lusitania. En Lusitania fue horroroso. Un submarino alemán, Primera Guerra Mundial, 1915. Y esto le sirve de argumento a Estados Unidos para entrar a la Primera Guerra Mundial. Ahí sí, ahí navegaba. Estados Unidos, por los que llevábamos muy bien. Ese fue, sí. La aportación de España a la independencia de las 13 colonias fue fundamental. Sin la aportación de Bernardo de Galvez, probablemente las 13 colonias no se hubieran independizado de la Gran Bretaña, no decir otra cosa. Sí. Pues bien, en 1898 se produce una implosión dentro del USS Maine, y sirve de excusa a Rudolf. En la semana que viene voy a contarte. El magnate de la prensa norteamericana para decir: tú pon las armas y yo pongo la guerra. Exacto. Y entró Estados Unidos a bombardear lo que era Santiago de Cuba, que había un gaditano allí, la almirante Cervera Margarita, la alcaldesa de Barcelona, que le quitó esa placa en la ciudad de Barcelona para poner un talarracho de Rufián. Un insigne que en una ratonera se escondió con 3.200 marinos, y los dos formaban la mayor parte de una ratonera, porque fuera que estaban esperando los acorazados norteamericanos. Pero es que lo del Maine, como tú dices, a mí me gustaría, el jueves que viene vamos a explicar exactamente lo que ocurrió al Maine. Sí. Porque mi tío abuelo navegaba con el almirante Cervera, y yo tengo en casa el abanico con todas las firmas de todos los oficiales y fotos de toda la Odisea. El bisnieto de Cervera estuvo aquí en estos estudios, don Tomás Cervera. Además, Cervera es un apellido ilustre porque participó en la Revolución La Gloriosa, en 1868, marino insigne, a lo mejor. Y él decía que con esos barcos, en la vía del siglo XVIII, no se podían defender la isla de Cuba. Lo mandaron allí, lo mandaron a una escabechina. Pero es que, sí, porque fue de la noche a la mañana, es que en Cuba había unas revueltas y entonces los americanos mandaron una flota para controlar la revuelta de Cuba. Y es cuando la flota española intentó salir, porque le dieron órdenes desde España que salieran sí o sí, a través del collar de barcos americanos que rodeaban la isla. Santiago de Cuba. En eso. Y la explosión del Maine resultó, porque yo hablé ya con el almirante Zumwalt, que estaba encargado de la investigación última, y se descubrió finalmente que se había producido por los gases del carbón que llevaba a bordo por combustible. Y esos gases provocaron la explosión de dentro para afuera.
No, El fue carbón de la un... carbonera causó la explosión después de descalificarse los papeles Correcto. de los Estados Unidos y se identificó un punto débil en el mamparo Está que viendo. separaba las carboneras de los pañoles de munición. Exactamente. O sea, ellos tenían el carbón Que no al lado fue- del pañal de munición, que podría haber permitido que el fuego pasara de las carboneras a los almacenes de munición. ¿A quién les da la culpa? Como siempre, a los españoles, que ha habido un juego. juego. Y hasta hoy en los libros de historia, en el colegio en América se estudiaba eso, Sí. que los españoles habían provocado la guerra, porque en esa época estaba Hearst, el ricachón este de la prensa norteamericana, al cargo del Nueva York, eso, Herald, el Hearst. Y él tenía un odio a los españoles cervano. Pero después de que le habíamos ayudado para su independencia. Sí, bueno, pues él se puso en contacto con el presidente americano y dice, tú no te preocupes, que esto lo vamos nosotros a aprovechar. Tú arma un poco de jaleo, pero yo en la prensa mía voy a poner a los españoles a parir. Y voy a decir que son ellos los que lo han hecho. Y efectivamente, enardeció al público y se declaró la guerra. La guerra. Y estuvieron... Que por más que lo decían, por ejemplo, tengo aquí el diario Pravda, un economista ruso, un tal Mikhail Kashir, decía que Estados Unidos hizo volar su propio buque, no sabemos si fue así. No lo hizo volar, no fue un sabotaje, El no. acorazado Maine, en una entrevista realizada al diario Pravda en el año 2008. Sí, no es cierto. Un prominente historiador cubano, líder del Partido Comunista de Cuba, decía que bueno, que los estadounidenses murieron por la libertad de Cuba, eso debe ser reconocido, pero otros querían nacional de Cuba. No es cierto, no murieron por la libertad de Cuba. Murieron porque querían nacionalidad y además el buque explosionó, no sé si es una explosión o una implosión, en fin, ahí encuentra. Y eso debe ser criticado, pero bueno, es que no se entera en esta gente. Lo cierto es que a España nunca se le echa la culpa del hundimiento del rey. Y fue la excusa que el magnate de la prensa norteamericana, Hearst, necesitaba para alentar a los Estados Unidos a entrar en guerra en un cuarto de hora. sí, fue la culpa de ellos, sí. Pero fíjate tú, había cosas, detalles muy curiosos, porque a los oficiales que cogieron, mira, el almirante Cervera iba en el Santa Teresa, me parece, con su hijo. Se le incendió el barco y tuvieron que saltar por la borda al mar, que precisamente su hijo salvó al almirante Cervera aguantándolo fuera del mar. Y entonces acudió una lancha norteamericana y lo salvó. Los norteamericanos hicieron una cantidad de prisioneros importantes, que si puedo desarrollar esto con más tiempo, pues te lo cuento con detalle. Y lo llevaron, la mitad de ellos lo llevaron a Maine. 5.000 personas. Y la otra mitad lo tuvieron de prisionero en la Academia Naval de Anápolis. Allí les daban privilegios, le hicieron prometer que no iban a desertar. Y le dieron privilegio de salir de la salida del sol a puesta del sol por Anápolis. Y todos los habitantes de la zona, que es preciosa, Anápolis es un sueño, los invitaban a almorzar, a los bailes y tal. Y eso es lo que te he dicho, que tengo un abanico que está en el Museo Naval de Madrid, el abanico de mi... Pero fíjate que hasta los que se supone que eran nuestros aliados, amigos, se convierten en enemigos. Tengo por aquí un recorte de periódico de un periodista peruano, hispano-peruano, que en un libro además viene manipulando la historia, fíjate qué título, manipulando la historia, operaciones de falsa bandera, del Maine al golpe de Estado de Turquía, afirma que una de las pruebas de que el hundimiento fue una operación de falsa bandera es que, a pesar de que el informe de los españoles se hizo público, la prensa estadounidense, no informó o no quiso informar de las conclusiones a las que estudiaron, y que la Comisión de Investigación estadounidense no había recurrido a expertos técnicamente cualificados ni en armamento ni en ingeniería. No, es que en esa época... Qué pena de España, teníamos de enemigo a todos. Pero en esa época había muy pocos medios para la investigación. Posteriormente se hizo ya a profundidad y se encontró exactamente el problema. Te voy a contar un caso curioso. Había un oficial español en el Santa Teresa, en el Vizcaya, que llevaba un loro con él. Y tenía el loro dichoso. Bueno, en pleno refriega, con la humarada de los disparos y tal, el loro se escapó de las aulas y estaba agarrado en la barandilla en el puente, en la refriega. Entonces, los norteamericanos que estaban salvando a los supervivientes españoles
cogieron al dueño del loro, que era un teniente español, un agregado, todavía estaba en los primeros cursos, y lo querían llevar al barco americano para salvarlo. Empezó este muchacho a gritar, mi loro, mi loro, mi loro. Bueno, cogieron el loro, se llevaron el loro. El chico acabó muriendo porque estaba herido de la contienda, de la batalla. Pero el otro se llevó el loro a Nápoles y dijo, bueno, y era que era un loro dichoso. Lo metió en una jaula que había comprado en Cuba, de barrote, de hierba o de bambú o no sé qué, y lo dejó en correo en Nápoles para mandar loro a su novia. Dice, mira, te he traído un regalo de la batalla donde estaba. El loro dichoso se enrolló la jaula y se escapó. Por fin encontraron el loro. Es curioso que con esta información se ha mantenido a lo largo de décadas, ¿no? Y como héroes, como víctimas, de alguna forma, los americanos que fueron víctimas de su propio error en ingeniería. Porque, por ejemplo, veo aquí el mástil del buque en el cementerio nacional de Arlington, que tú lo habrás visto. Sí. Hay un mástil. Sí. Muy bien, memorial. Empezó el accidente, hay que ponerlo. Sí. Pero veo la una de la amistad cubana, vamos a ver, que esta gente lo que quería era Cuba, que amistad y amistad. No ayudaron a la emancipación de los nativos cubanos y muchísimos años. Y hay un monumento también en La Habana, un monumento a las víctimas del Maine. Las fotos del año 30 y hay un águila que me han dicho mis amigos que han ido a ya no está el águila fue retirada por la rentación de Guayaquil. Es verdad, es verdad. En fin, bueno, como tal, Pues, a ti lo vamos a tener que fichar, ¿eh? Vamos, A ti lo vamos a tener que fichar, pero muy en serio. Dice, vamos a terminar porque ya los compañeros, el tema de las boyas rojas amarillas, ¿no? En el sistema de policiamiento europeo, la boya roja hay que dejarla a babor, a la entrada la izquierda, y a estribor la verde. la verde. La luz amarilla indica peligro, un peligro aislado que tiene aguas navegables a todo su alrededor. Un peligro que, claro, no puede ser roca. Y la luz amarilla que está frente a tu casa, pues allí hay roca, ¿no? Respecto al mail, explotó una carbonera, como bien ha dicho también mi compañera Diana, que se encontraba en un mamparo recalentado. La explosión fue de dentro afuera, porque digo yo que eso no sería la implosión, cosa que es imposible si el explosivo estuviera en el exterior. Claro, pues, una implosión. Se dice, se comenta, se murmura que todos los oficiales blancos se salvaron y murieron los fogoneros negros y demás tripulación. Eso sí. Pero fíjate, cuando tú ves el barco, cuando cogieron el casco del barco, la chapa tenía la explosión de dentro para afuera. ¿Tú sabes lo que pasa con el metal? Que si explota algo, de dentro hacia afuera, dentro afuera, se abre así. Se abre así. Si no hubiera sido... Si yo tiro un torpedo contra una chapa, lo perforó, el agrietamiento hacia adentro. Claro. Si la explosión viene de dentro, el agrietamiento hacia afuera. Está claro. Pues nada, cubrieron la primera... Andrés, que queremos contar contigo, te mandaré el teléfono de Diana para que esté en contacto porque estas cosas del mar, de la mar. De la mar. ¿Cómo hay que decir? ¿El mar o la mar? Los marinos, la mar. La mar. Los historiadores de astronomía, no sé, el mar. Exacto. Yo creo que los dos. Gracias a los dos y también a las personas que han estado ahí. Es un honor compartir tiempo con este señor. Pues sí, podría escribir una enciclopedia de la luz, porque tiene mucha experiencia de su viaje por los Si yo le contara a este señor mis aventuras, tú sabes que yo aprendí a hablar de los marineros españoles que llevaba mi padre en el barco y a andar, yo aprendí a andar en la cubierta de un barco. Los fogoneros negros muy curiosos. Y los fogoneros, a mí me encantaban los fogoneros, me producían una excitación bajar a las maras. Es bueno saber la historia porque la que nos están contando aquí en España, inventada en Cataluña, inventada en el País Vasco, y ya los propios enemigos de España, que no saben lo que es una águila, una águila de Patmos, que la utilizó Isabel la Católica, o del águila del Sacro Imperio Germánico, que son las dos águilas, que todavía mantiene Alemania, que todavía mantiene Rusia, y no pasa nada. Sí. Es que eso no es una invención franquista, subieron los reyes católicos, y Ricardo I la bicéfala, de la tener una rabia tanto ignorante, Sí, que nos pueda llevar sí. este país a la auténtica ruina. Y precisamente los ignorantes son los que quieren imponernos
lo que ellos creen su sabiduría. Ellos lo saben todo. No. La persona que sabe la verdad no lo expone de esa forma. Así es, Son gente que creen que la tierra es plana. claro. Lo que quieren imponer su estilo. Sí. Me descubro ante la señora Diana, gran señora y muy bien informada. Ay, ¿quién ha sido ese? Andrés Marino. Ay, por Dios, qué señor más el elegante. teléfono de Diana. Gracias, Andrés, muchas gracias. Muchas gracias, señor. Pues nada, viento en popa toda vela. Va mi barco navegando como vuela. Apagando la cámara, una. Qué cantidad de temas hemos descubierto hoy. Es que el mar tiene tema para mucho, demasiado.